La noche caía sobre el estadio como un telón pesado, y el murmullo de miles de voces se transformaba en un rugido que parecía nacer de la tierra. Allí, en el centro del campo, un hombre permanecía inmóvil, con las manos apoyadas sobre las rodillas y el pecho agitado. No buscaba la mirada de nadie. Sus ojos se perdían en un horizonte invisible, como si en ese punto se encontrara la respuesta a todas las preguntas que lo habían acompañado desde niño. Frente a él, el balón descansaba con una calma engañosa, esperando el contacto que sellaría un destino. En esos segundos suspendidos, no existían el pasado ni el futuro, solo el peso de un presente que concentraba todas sus caídas y todas sus victorias. El mundo no veía al joven que había corrido descalzo por calles polvorientas, ni al prodigio que había maravillado a multitudes, ni al lesionado que había sentido la soledad más fría. Veía a un hombre que había sido derribado y que, contra toda lógica, había decidido levantarse una vez más. El silbato sonó y la pelota comenzó a rodar. Lo que antes era dolor se transformó en fuerza. Lo que había sido duda se volvió certeza. Y en esa carrera breve, entre la patada y el grito de gol, toda una vida volvió a nacer. Bento Ribeiro no era un lugar de promesas fáciles. Calles estrechas, casas modestas, paredes que contaban historias en grafitis desteñidos por el sol y la lluvia. Allí, en una pequeña vivienda de ladrillo visto, creció Ronaldo, rodeado por el calor de una familia que, aunque no tenía abundancia material, vivía rica en afecto y en la fe de que el trabajo honesto podía abrir caminos. Su madre, firme como un faro, cuidaba cada detalle del hogar. Su padre, hombre de manos gastadas por el esfuerzo, le enseñó que la dignidad es el mayor de los patrimonios. En las tardes, el barrio se convertía en un escenario de risas, gritos y pelotas improvisadas, con medias viejas o papeles amarrados. Fue en ese suelo polvoriento donde Ronaldo aprendió que la creatividad podía vencer la escasez. No importaba que las porterías fueran 2 piedras y que la pelota no rodara perfectamente. Lo que importaba era la pasión que ardía en el pecho. Allí nació su relación con el fútbol, no como un pasatiempo, sino como una extensión natural de su ser. Cada gol en esas canchas de tierra era un mensaje silencioso. Había algo diferente en él. Su control de balón parecía instintivo, como si sus pies hablaran un idioma secreto que nadie más dominaba. Sin saberlo, aquel niño estaba escribiendo el prólogo de una historia que atravesaría fronteras. Y ahora te pregunto, ¿te gustaría seguir escuchando historias como esta? Entonces dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué jugador quieres ver en el próximo capítulo de esta gran comunidad del fútbol. En el barrio todos sabían que Ronaldo jugaba bien, pero hubo un día que marcó un antes y un después. Fue en un torneo escolar, disputado en una cancha de cemento agrietado. Las gradas improvisadas estaban llenas de padres, vecinos y curiosos, y el aire mezclaba el aroma de la comida callejera con la tensión de un partido importante. Ronaldo, apenas un adolescente delgado, entró al campo con la misma naturalidad con la que jugaba en la calle. Aquella tarde algo se encendió en él. La pelota parecía unida a sus pies por un hilo invisible. Los rivales, más altos y fuertes, quedaban atrás con simples cambios de ritmo. En una jugada decisiva, recibió el balón en el medio campo. Dejó atrás a 3 contrarios con movimientos ágiles y definió con una serenidad sorprendente para su edad. Por un instante, el lugar quedó en silencio y luego estalló en aplausos, que no venían solo de su equipo, sino también del lado contrario. Entre el público, un hombre de mirada fija observaba cada detalle de su juego. Al finalizar, se acercó y le dijo que tenía un talento que merecía ser visto por el mundo. Ese día Ronaldo comprendió que el fútbol no era únicamente diversión. Era un camino real que exigía compromiso, disciplina y un corazón dispuesto a soñar en grande. La noticia llegó como un rayo en una tarde tranquila. Ronaldo había sido invitado a entrenar con un equipo profesional. Para muchos era solo una prueba, pero para él representaba una puerta abierta hacia un universo que siempre había visto desde lejos.
La emoción inicial pronto se mezcló con una sensación de vértigo. Sabía que no bastaba con ser bueno en el barrio. Ahora debía demostrar que podía brillar entre jugadores formados, con cuerpos más fuertes y mentes curtidas por la competencia. El primer día, el vestuario le pareció un lugar sagrado. El olor a césped recién cortado llegaba desde el campo, mezclado con el aroma del linimento y cuero de los botines nuevos. Observaba cada gesto de los más experimentados, intentando absorber no solo sus técnicas, sino también su actitud. Al salir al entrenamiento, la velocidad del juego lo golpeó como una ola. No había tiempo para pensar demasiado, solo para reaccionar. Durante una práctica, recibió un pase largo y, sin dudar, dejó atrás a 2 defensores antes de rematar al ángulo. El silencio que siguió fue breve, roto por los aplausos del entrenador. Aquella jugada le ganó un lugar en el equipo juvenil y, más importante aún, la certeza de que el esfuerzo y la disciplina podían transformar un sueño en una carrera. Ese fue el primer paso firme hacia un destino que ya empezaba a tomar forma. La transición de las canchas juveniles a los estadios llenos fue tan rápida que a veces Ronaldo sentía que vivía dentro de un sueño. De pronto viajaba a ciudades que solo conocía por televisión, firmaba autógrafos a desconocidos y vestía camisetas que pesaban no por su tela, sino por la historia que cargaban. El dinero comenzó a llegar, pero junto a él aparecieron las responsabilidades invisibles. Ahora no jugaba solo para sí mismo, sino para una multitud que esperaba goles, victorias y gestos de grandeza. El primer gran contrato en Europa fue un salto al vacío. El idioma, el clima, la comida y el ritmo de vida eran distintos, pero el balón seguía hablando su lengua. Cada partido era una oportunidad para reafirmar que no estaba allí por casualidad. Las cámaras seguían cada paso y cada palabra, y cualquier error podía multiplicarse en los titulares del día siguiente. En el campo, la velocidad y la precisión que lo caracterizaban empezaron a llamar la atención de todo el continente. Los defensores lo temían, y los niños imitaban sus celebraciones. Entre los viajes y la presión, aprendió a encontrar calma en pequeños rituales. Un par de minutos en silencio antes de salir al campo, un mensaje breve a su familia después de cada partido. El ascenso no era solo una escalera hacia el éxito. También era un desafío constante para mantener los pies firmes en la tierra, mientras el mundo intentaba elevarlo a lo más alto. El brillo de los focos ocultaba una realidad que pocos veían. Las primeras lesiones graves llegaron en el momento en que su carrera parecía imparable. El dolor físico era intenso, pero más difícil de soportar era la sensación de estar detenido mientras el mundo seguía girando. Ver a sus compañeros entrenar desde la banda, con el cuerpo inmóvil y la mente inquieta, fue una de las pruebas más duras que enfrentó. En esos meses de recuperación, el silencio de la sala de fisioterapia se convirtió en un campo de batalla. Cada ejercicio, cada estiramiento, era un pequeño paso para recuperar lo que había perdido. No faltaron voces externas que lo dieron por acabado. Y aunque esas palabras dolían, se convirtieron en combustible para su voluntad. Ronaldo aprendió a mirar las lesiones no como una sentencia, sino como un desafío que pondría a prueba su carácter. Fuera del campo, también enfrentaba retos. La fama traía amistades dudosas, críticas injustas y una presión constante por mantenerse en la cima. Decidir en quién confiar y cómo cuidar su entorno se volvió tan importante como su entrenamiento físico. A pesar de todo, se aferró a una idea clara: no dejar que las circunstancias definieran quién era. El verdadero partido se jugaba tanto en el césped como en su interior, y estaba decidido a ganarlo. El camino de vuelta fue largo y doloroso, pero cada día de esfuerzo encontró su recompensa en un escenario que parecía hecho para sellar su redención. Era la final de un torneo que paralizaba al mundo. Las luces del estadio dibujaban un halo sobre el césped y millones de ojos seguían sus pasos. Llevaba en el cuerpo las cicatrices de un guerrero y en la mirada la determinación de quien ha tocado el fondo y ha vuelto para reclamar su lugar. Desde el primer toque, se sintió distinto. La confianza regresaba con cada carrera, con cada balón ganado. Cuando llegó el momento decisivo,
Recibió un pase preciso dentro del área. El tiempo pareció detenerse. Un control suave, un movimiento calculado y el disparo que atravesó la red como un grito liberado después de años de silencio. El estadio estalló en una celebración que mezclaba euforia y alivio. Aquella noche, levantó el trofeo más importante de su carrera, y con él, el peso simbólico de todo lo que había superado. No era solo un título. Era la confirmación de que las derrotas no definen a los grandes, sino la forma en que se levantan. Con la copa en las manos y el canto de la afición retumbando, entendió que ese momento quedaría grabado para siempre. No solo en su historia, sino en la memoria colectiva del fútbol. Con el tiempo, Ronaldo comprendió que su figura había trascendido el campo de juego. No era únicamente un delantero temido ni un campeón admirado. Era un símbolo para millones de personas que veían en su historia un reflejo de sus propias luchas. En las calles de Brasil, niños jugaban imitando sus goles y celebraciones, convencidos de que, si él había salido de un barrio humilde para conquistar el mundo, ellos también podían hacerlo. Participaba en proyectos sociales, visitaba hospitales infantiles y apoyaba programas de deporte en comunidades vulnerables. No lo hacía como una obligación mediática, sino como un compromiso real con el lugar del que había salido. Sabía que un gesto suyo podía marcar la vida de alguien. Un balón firmado, una palabra de aliento o una visita inesperada podían encender una chispa de esperanza en quienes más lo necesitaban. También se convirtió en una voz respetada dentro del fútbol, defendiendo mejores condiciones para los jugadores jóvenes y denunciando la explotación de talentos precoces. El deporte debía ser un camino de oportunidades y no una trampa que devorara sueños. Con el paso de los años, entendió que sus goles quedaban en las estadísticas, pero el impacto humano permanecía vivo en cada historia que había inspirado. Ese legado social comenzó a ser tan importante como sus títulos y récords. El cuerpo empezó a enviar señales que la mente no quería aceptar. Las recuperaciones se hacían más largas, las dolencias más persistentes, y la velocidad que antes lo distinguía comenzaba a ceder terreno al tiempo. En el campo aún quedaban destellos de su genio, pero él sabía que cada partido podía ser el último a ese nivel. Tomar la decisión de poner fin a la carrera fue un proceso lento, cargado de noches de insomnio y conversaciones íntimas con su familia. El día del anuncio, la sala de prensa estaba llena. Mientras hablaba, recordaba los goles, las victorias, las lesiones y las personas que lo habían acompañado en cada etapa. La voz se quebró en algunos momentos, no por tristeza únicamente, sino por gratitud. Afuera, la afición lo esperaba, para ofrecerle un último aplauso, ese que no celebra un resultado, sino una vida dedicada a un propósito. Sin los entrenamientos diarios y la adrenalina de la competencia, llegó el reto de redefinirse. Comprendió que la transición no era un adiós definitivo al fútbol, sino el inicio de una relación diferente con el deporte que había moldeado su identidad. Decidió que, aunque ya no vestiría la camiseta en la cancha, seguiría presente, aportando su experiencia y su visión para ayudar a otros a construir sus propias historias. Con el paso de los años, la figura de Ronaldo dejó de estar asociada únicamente a los goles y a las finales ganadas. Su historia se convirtió en un relato de superación que atravesó generaciones y fronteras. Fue un ejemplo de talento, sí, pero también de resiliencia, de cómo levantarse después de caídas que parecían definitivas. Su nombre, pronunciado en cualquier rincón del mundo, evocaba recuerdos de partidos memorables, pero también inspiraba a quienes jamás habían tocado un balón. En Brasil, su imagen adornaba murales y camisetas, no solo como ídolo deportivo, sino como parte de la identidad cultural del país. En el extranjero, su respeto era universal, fruto de una carrera marcada por la entrega y la autenticidad. Más allá de las cifras, dejó una lección. La grandeza no se mide solo por los títulos, sino por la capacidad de influir positivamente en la vida de otros. Hoy, cuando aparece en eventos, academias o proyectos sociales, se le acerca gente de todas las edades para agradecerle. No siempre por un gol específico,
sino por el ejemplo de nunca rendirse. Ronaldo, el fenómeno, trascendió el fútbol. Su legado vive en cada niño que sueña en una cancha improvisada, en cada jugador que lucha contra las adversidades, y en cada persona que cree que, con determinación, cualquier meta es alcanzable. La historia de Ronaldo nos recuerda que no hay caída tan dura que impida volver a levantarse, que nuestras raíces nos dan fuerza, la disciplina nos abre caminos y la superación nos convierte en inspiración para otros. Aquí, cada historia es un homenaje a quienes nunca dejaron de soñar. Si este viaje te tocó el corazón, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios qué jugador quieres ver en las próximas historias. Juntos, formamos una comunidad donde el fútbol es más que un juego. Es la prueba viva de que los sueños se construyen paso a paso.